Un comunicado oficial que impactó los despachos diplomáticos y las portadas dominó la jornada informativa. El gobierno del Perú anunció la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, tras conocerse que la ex primera ministra Betsy Chávez, procesada en investigaciones relacionadas con el intento de asonada política de finales de 2022, vinculado al expresidente Pedro Castillo, habría recibido asilo en la legación mexicana. La declaración la formuló el ministro peruano de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa donde, con tono firme, explicó que la ruptura se produce frente a un acto inamistoso y por lo que describió como reiteradas intervenciones en asuntos internos peruanos por parte de autoridades mexicanas, señalando directamente a los dos últimos presidentes mexicanos en el cargo como actores de dichas acciones. La noticia, de alcance regional, planteó de inmediato un escenario de alta tensión diplomática. El gesto está cargado de simbolismo y de consecuencias prácticas inmediatas, porque cortar relaciones no es solo un protocolo, es una decisión que afecta canales de comunicación, cooperación consular, acuerdos comerciales y la vida cotidiana de personas y empresas que dependen de puentes entre ambas naciones. Y en la esfera pública, la información detonó debates y reacciones cruzadas que el guión de hoy se propone explicar con claridad, paso a paso, para que la audiencia entienda la magnitud, el origen y el posible desenlace de esta ruptura inesperada. El núcleo de la polémica está en un hecho puntual: la presencia en la embajada mexicana de Betsy Chávez, figura política que saltó a la atención pública por su cercanía al expresidente y por las investigaciones que la sitúan en el contexto del fallido intento de alterar el orden constitucional de fines de 2022. El canciller peruano expresó sorpresa y profundo pesar al conocer la noticia y puso el acento en la supuesta condición de coautora del golpe atribuida a Chávez en la narrativa oficial. Es importante subrayar que la decisión de conceder asilo o refugio es una prerrogativa de los estados en el marco del derecho internacional humanitario y de obligaciones consulares. Sin embargo, cuando esa prerrogativa se ejerce en un contexto político delicado, las consecuencias pueden ser de gran alcance. Por eso el pronunciamiento peruano no solo cuestiona la legalidad o conveniencia del acto, sino que lo interpreta como una interferencia en la soberanía y una intromisión en asuntos internos que, a ojos de Lima, amerita una respuesta drástica. La reacción oficial de Perú, romper relaciones, es además una señal clara de que las puertas de la diplomacia bilateral se cierran temporalmente hasta que se alcance un entendimiento o se aclaren las condiciones del asilo, y esa decisión abre un periodo de incertidumbre que abarca desde las relaciones humanas y culturales hasta los ámbitos de cooperación en seguridad, migración y comercio. Romper relaciones diplomáticas tiene implicaciones prácticas y simbólicas que conviene detallar. En la práctica suele implicar la retirada de embajadores, el cierre temporal de sedes consulares y la paralización de canales formales de cooperación. Eso significa que los servicios consulares para ciudadanos, visas, pasaportes, autorizaciones y asistencia en casos de emergencia, quedan afectados hasta que se establezcan procedimientos alternativos, lo que complica la vida de quienes viajan, comercian o viven entre ambos países. Simbólicamente, la ruptura constituye una manifestación extrema de desacuerdo y, en términos geopolíticos, una demostración pública de que la relación ha alcanzado un punto crítico. Desde la óptica de las relaciones internacionales, la medida busca ejercer presión para clarificar el estatus de la persona asilada y para exigir explicaciones. Al mismo tiempo, es una estrategia de gobierno para demostrar a la opinión interna que se defiende la soberanía y que no se toleran intervenciones percibidas como hostiles. En este contexto, la población observa con atención porque, más allá de las palabras, la decisión implica salir de la rutina diplomática y entrar en una fase de negociación más áspera, donde los efectos pueden tardar semanas o meses en resolverse y donde las mediaciones regionales o multilaterales podrían convertirse en herramientas útiles para reabrir canales de diálogo y evitar escaladas. El episodio, además, coloca en el centro un debate sobre asilo y su dimensión política en América Latina. El derecho de asilo, protegido por convenios internacionales y por la práctica diplomática, permite a los estados ofrecer protección a personas perseguidas políticamente. Sin embargo, cuando la figura que solicita o recibe asilo es parte de investigaciones por hechos que implican atentados contra el orden constitucional, la interpretación del gesto se complica y cristaliza debates sobre legitimidad y límites del recurso. En casos delicados como este, donde la acusación gira en torno a un intento de golpe, la decisión de recibir a una persona puede leerse como un acto con carga política,
ya sea de apoyo implícito o de simple salvaguarda de derechos humanos, y eso puede producir rupturas en las relaciones bilaterales. Asimismo, para el país que concede asilo hay que valorar también la responsabilidad ética y jurídica. Otorgar protección no equivale forzosamente a sostener impunidad, pero sí obliga al Estado receptor a establecer marcos de diálogo para evitar malentendidos que terminen escalando hacia crisis diplomáticas, como la que ahora se visualiza entre Lima y Ciudad de México. La reacción regional en estos episodios es clave y suele jugar dos roles. Por un lado, servir de mediador para aliviar tensiones. Por otro, adoptar posturas que reflejan alianzas políticas o intereses estratégicos. En este caso hipotético, gobiernos de la región observarán con preocupación la evolución, conscientes de que una ruptura entre dos países latinoamericanos impacta no solo en ellos directamente, sino en la estabilidad general del vecindario. Las organizaciones regionales y multilaterales pueden ser llamadas a intervenir como facilitadoras de diálogo, proponiendo espacios de negociación que permitan establecer garantías y protocolos para la resolución del incidente sin que ello implique renunciar a principios de derecho internacional. Además, los actores no estatales, medios, redes sociales, organizaciones de derechos humanos y grupos políticos también condicionan la dinámica, porque construyen narrativas que presionan a gobiernos y pueden hacer más difícil la recomposición del vínculo si las posiciones se radicalizan en la opinión pública. Por eso los canales de mediación y las propuestas de arreglo deben moverse con inteligencia diplomática, atendiendo a las demandas de justicia y a la necesidad de preservar la convivencia regional. En el plano interno peruano, la medida del Ejecutivo de cortar relaciones con México tendrá efectos políticos inmediatos. Se convierte en tema central del debate legislativo, parlamentario y judicial, y obliga a las fuerzas políticas a posicionarse. La ciudadanía exigirá transparencia sobre los fundamentos del asilo y sobre las pruebas en las que se apoyan los procesamientos relacionados con el intento de golpe. Para el gobierno, la decisión puede representar un punto de consolidación del discurso de defensa de la soberanía, pero también conlleva el riesgo de politización y polarización interna si la medida es percibida como excesiva o desproporcionada. Además, sectores empresariales y grupos con intereses transfronterizos deberán reevaluar sus operaciones y prepararse ante posibles interrupciones en flujos comerciales y de movilidad que dependan de una normalización de los vínculos. Por tanto, el efecto doméstico es multifacético, político, económico y social. Y la gestión de ese impacto requerirá tanto de comunicación clara como de medidas concretas para proteger a ciudadanos y empresas afectadas. En materia de presencia diplomática, las embajadas y consulados son nodos críticos para atender contingencias humanas. Su cierre o paralización temporal debe planificarse con medidas de protección para nacionales de ambos países que residan o transiten. Normalmente, ante rupturas diplomáticas, se habilitan canales alternativos, a través de terceros países, misiones de interés o mecanismos consulares de emergencia, para garantizar servicios esenciales, repatriaciones y asistencia en casos judiciales o administrativos. Esa logística requiere acuerdos rápidos y discretos, que eviten que personas queden desamparadas por decisiones que se adoptan en esferas políticas. Por eso, desde el anuncio hasta la implementación, suele haber un lapso donde la comunicación entre equipos de consulares es fundamental para minimizar daños humanos. En este punto, los ministerios de Relaciones Exteriores de ambas capitales tendrán que coordinar protocolos de transición que permitan salvaguardar derechos y atender rutas críticas mientras la disputa se resuelve o es mediada. El terreno jurídico también cobra relevancia. La situación de la persona asilada, en este caso la ex primera ministra, dependerá de procedimientos legales que pueden involucrar solicitudes de refugio, evaluaciones de riesgo, procesos judiciales pendientes y consultas entre las autoridades competentes. Las legislaciones nacionales y los convenios internacionales definen marcos y plazos para estas decisiones. No obstante, cuando se combinan causas penales por atentados al orden constitucional y políticas de asilo, la complejidad aumenta y pueden surgir disputas sobre prerrogativas, garantías procesales y competencia jurídica. En episodios así, las cortes y tribunales, tanto a nivel nacional como en instancias internacionales, pueden ser espacios para dirimir derechos y responsabilidades, lo cual implica que el futuro de la situación dependerá tanto de decisiones políticas como de desarrollos judiciales que exigirán tiempo y transparencia. Desde la óptica de la opinión pública, estos choques diplomáticos suelen generar sentimientos encontrados. Por una parte, orgullo y respaldo a la defensa de la soberanía. Por otra, inquietud por la afectación de la vida cotidiana y por la escalada de tensiones.
En la era de la información instantánea, las redes sociales multiplican versiones y filtraciones que pueden anticipar o distorsionar acontecimientos. Por eso los medios responsables juegan un papel central en verificar y contextualizar, evitando alarmismos y favoreciendo análisis fundamentados. Para la audiencia del canal, vale destacar que, más allá del dramatismo de los titulares, lo relevante será seguir la evolución con criterios de verificación y con atención a las medidas concretas que adopten los gobiernos para proteger a ciudadanos y empresas, y para garantizar que la disputa no derive en impactos humanitarios evitables. En términos económicos, una ruptura diplomática puede generar efectos en cadenas de suministro, inversión y comercio bilateral si se mantiene por un periodo prolongado. Empresas exportadoras e importadoras deberán gestionar riesgos, reprogramar operaciones y buscar garantía comercial en mercados alternativos. A su vez, sectores como turismo, educación y proyectos culturales entre ambos países percibirán una pausa o ralentización. Sin embargo, los impactos reales dependerán de la duración del conflicto diplomático y de la capacidad de los gobiernos para establecer canales comerciales indirectos o arreglos temporales que mitiguen la afectación. En ese sentido, los actores económicos suelen presionar por soluciones pragmáticas que permitan mantener intercambios esenciales y minimizar pérdidas, lo que podría impulsar negociaciones discretas para restablecer operaciones críticas aún antes de una reconciliación formal. La dimensión política internacional también interactúa con otras prioridades globales. Actores multilaterales y países observan cómo las naciones resuelven sus disputas bilaterales en tiempos de alta interdependencia. En muchos casos, terceros países o bloques pueden ofrecerse como mediadores, o simplemente emitir pronunciamientos que busquen apaciguar la situación. La clave para una resolución pacífica pasa por canales técnicos, respeto a procedimientos y voluntad de diálogo. Si la disputa no se maneja con oficio diplomático, existe el riesgo de que se convierta en un precedente que otros actores utilicen para condicionar relaciones internacionales en situaciones similares, lo que afectaría la gobernanza regional y la predictibilidad de la política exterior. El factor electoral y de legitimidad doméstica no es menor. Los gobiernos implicados evaluarán las consecuencias políticas internas de cada paso. En Perú, la administración que decide romper relaciones mostrará firmeza frente a su electorado, pero también enfrenta la responsabilidad de explicar las consecuencias prácticas de esa medida. En México, la reacción oficial tendrá que balancear principios de asilo y protección con la necesidad de mantener canales diplomáticos y comerciales. Esa tensión entre legitimidad interna y necesidad de cooperación externa condicionará las acciones en las semanas siguientes y puede determinar si la crisis se atenúa por vía diplomática o se enquista. Asimismo, la narrativa histórica en la región aporta matices. Las relaciones entre países latinoamericanos han atravesado épocas de solidaridad y de conflicto, y cada incidente se inscribe en un legado de precedentes que configuran expectativas y posibles soluciones. Aprender de experiencias pasadas, ya sean rupturas, reconciliaciones o mediaciones exitosas, es fundamental para diseñar salidas que no repitan errores y que maximicen la protección de derechos. En ese sentido, los equipos técnicos y académicos que asesoran a gobiernos desempeñan un papel crítico al ofrecer caminos factibles y respetuosos del derecho internacional para encauzar el problema. Para la población afectada directamente, ciudadanos que viven, trabajan o estudian en el país contrario, la prioridad es la estabilidad administrativa, regularización migratoria, acceso a servicios consulares y garantías para la movilidad y la seguridad personal. Las autoridades, en rápida coordinación con organismos internacionales si es necesario, deberán establecer medidas temporales que permitan proteger a estas personas y asegurar la continuidad de situaciones sensibles, como tratamientos médicos, estudios y contratos laborales. Aquí la diplomacia de lo cotidiano se vuelve más importante que la retórica política, porque de su eficacia depende minimizar el daño humano en un conflicto que, de inicio, se percibe como de alta intensidad política. En conclusión, la decisión de romper relaciones diplomáticas con México por la presencia en una embajada de una figura procesada en el marco del intento de alteración constitucional constituye un capítulo grave en la agenda regional. Es la materialización de un conflicto entre prerrogativas del derecho internacional, como el asilo, y la percepción de injerencia soberana. El desarrollo de los hechos exigirá prudencia, diálogo y el uso responsable de mecanismos multilaterales para evitar que la disputa se transforme en una crisis de mayor calado. Para la audiencia queda la invitación a seguir la evolución con atención y con criterio. La política exterior es, en definitiva, la forma en que los países resuelven sus intereses y diferencias sin recurrir a la violencia. Y en este caso la pregunta central será si la diplomacia, la ley y la moderación prevalecen para recomponer puentes, o si, por el contrario, la ruptura se instala como un nuevo patrón en la región.